noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí. La historia de Ayotzinapa es una historia que ha simbrado a nuestro país y a nivel internacional. Los 43 jóvenes desaparecidos de esa normal rural de Ayotzinapa se ha convertido en un caso emblemático, en un caso no resuelto, en un caso que significa una y mil cosas. En esa historia ocurrida en septiembre de 2014, también ocurrieron fallecimientos. Estamos hablando de una historia que involucra muchas aristas y que desde luego trastoca en buena medida los equilibrios básicos de una sociedad. Esta semana la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó un informe hablando de Julio César Mondragón, alumno de Ayotzinapa, encontrado desollado el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues informó que murió por traumatismo cráneoencefálico y pidió una investigación por tortura, entre otras cosas. La CNDH presentó este informe antes de que fuera presentada la información de los expertos del EAF, este equipo argentino de antropología forense que ha realizado los trabajos precisamente para lograr identificar la información esencial para saber lo que ocurrió con el caso de Julio César Mondragón. El equipo argentino de antropología forense presentó conclusiones del dictamen del caso Julio César Mondragón. Esta noche están en el estudio de CNN Marisa Mendoza, que es la joven viuda de Julio César Mondragón. Gracias por estar aquí. Bienvenida, Marisa. Muchas gracias. Gracias por estar aquí esta noche y con este tema, desde luego, tan fuerte para ti y por lo que significa para México. Gracias a Mercedes Doretti. Mercedes es integrante del equipo argentino de antropología forense y le aprecio mucho que esté Mercedes como experta, como la pieza clave de este trabajo que ahora se da a conocer con estas conclusiones en este estudio CNN. Gracias y bienvenida. Muchas gracias, Carmen. Me gustaría, Mercedes, iniciar esta charla con lo que ha presentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con lo que ha presentado el equipo que ustedes encabezan, este equipo argentino de antropología forense. Déjame plantearlo así de sencillo. ¿Qué representa un informe y el otro? ¿Qué informa la CNDH? ¿Qué informan ustedes? Hay ciertas coincidencias, pero también hay contradicciones y hay diferencias importantes. ¿Podrías describirnos unas y otras utilizando como contraste este informe de la CNDH, que desde mi punto de vista se adelantó con información no necesariamente suya del todo, pero bueno, estamos hablando de la presentación ante la sociedad mexicana de una de las piezas clave de esta historia tremenda? Sí, el informe de CNDH es un poco más amplio de lo que nosotros como equipo argentino teníamos mandato, digamos, de la familia de Julio César de realizar. Específicamente la familia nos pidió 3 puntos en particular. En primer lugar, confirmar la identificación de los restos de Julio César. En segundo lugar, revisar causa de muerte. Y en tercer lugar, observar si había la posibilidad de hablar de tortura en función de las lesiones que se encontraban dentro del cuerpo. Entonces, en el primer caso de identificación, ambos equipos coincidimos. CNDH, también participó PGR, pero no voy a hablar de los que todavía no han hablado, prefiero que hablen ellos. No han presentado todavía la PGR. Todavía no lo han presentado, entonces prefiero cada uno, ¿no? CNDH sí, entonces en términos de análisis genéticos, PGR y nosotros, equipo argentino, tomamos muestras y los resultados confirmaron la identificación de Julio César. El segundo punto, sobre causa de muerte, nuestra conclusión también es que la causa de muerte se debe a traumatismo cráneoencefálico por un instrumento contundente. Quizás la diferencia más amplia con el primer peritaje, pero que coincide también con lo que dijo CNDH, es que encontramos un número mucho más alto de traumatismos, particularmente en la zona del tórax, digamos, ¿no? De lo que había descrito la primera autopsia, ¿no? No solamente encontramos un traumatismo severo y múltiple en la zona del cráneo y en la zona de la cara, sino también que en el tórax específicamente, donde la autopsia reportaba 2 costillas fracturadas, lamentablemente encontramos
encontramos 12 costillas fracturadas, vértebras fracturadas que no se habían reportado antes tampoco, y daño también a nivel de los tejidos que sí aparecía en la primera. Hasta ahí las coincidencias, digamos, ¿no? Y todo este traumatismo múltiple y severo habla de, aunque nosotros no lo podemos decir como peritos, pero sí contribuye a la investigación sobre tortura, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que se han contestado las 3 preguntas, digamos, básicas que tenía la familia, que es lo que a nosotros nos interesaba. La diferencia que queda pendiente con CNDH es la interpretación sobre la lesión del cuello, donde CNDH sostiene que se debe solamente a la actividad animal, y nosotros sostenemos que si bien hay signos de actividad animal, también hay zonas de sospecha de la utilización del instrumento cortante. No podemos aseverarlo porque en el nivel en el que está el tejido hoy realmente ya no podemos verlo de la misma manera que lo vio la primera autopsia, ¿no? Entonces ahí tenemos una diferencia, digamos, ¿no? Una divergencia muy importante porque, bueno, sé que es muy duro, por supuesto, Marisa, para ti, para todos es muy duro, pero la imagen que quedó registrada de este joven cuyo rostro desapareció, cuyo rostro quedó desollado, sacudió por la brutalidad del ataque, porque sacudió a nivel internacional una imagen de este joven en esa circunstancia. Y desde luego que la sociedad mexicana y desde luego la familia principalmente quiere saber qué ocurrió. Y está esta divergencia respecto a si fue la fauna que habrá devorado el rostro o si hubo una acción adicional a la ya terrible brutalidad cometida contra él. No es una cosa cualquiera, no es un asunto menor, es un asunto que queda todavía en la duda. Ustedes no pueden afirmar ni negar que ocurrió una cosa o la otra, pero no pueden afirmar categóricamente que fue la fauna quien devoró ese rostro. No, lamentablemente, bueno, tenemos la ciencia tiene sus limitaciones, sí, digamos, ¿no? Estamos analizando un cuerpo que ya pasó un año, que ya tuvo intervenciones forenses en el medio, que estuvo enterrado durante un año, y ya el tejido no está igual, y entonces evidentemente lo que uno puede ver ya no tiene la misma claridad, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido tratamos de ser lo más honestos y claros posibles. Lo hemos hablado mucho con la familia antes, por supuesto, de que fuera público, de que nosotros no podemos descartar la posibilidad de un instrumento cortante, porque sí hay zonas que dan muy sospechosas de ese elemento, pero tampoco, lamentablemente, lo podemos llegar a confirmar a esta altura de la situación, ¿no? Así es. Marisa, nuevamente gracias por estar aquí, porque sé que obviamente para una familia, para ti, tienes un bebé que estaba recién nacido cuando murió tu joven esposo Julio César Mondragón. En esa situación, ¿cómo describes lo que ocurrió en esas horas? ¿Qué sabes como la esposa de Julio César de lo que pasó ahí? Pues mira, te voy a decir, en un primer momento yo me deslindaba a veces de todas las atrocidades que ocurrían en el Estado, ¿no? En el Estado mexicano. Pero ahora que pues me ha sucedido a mí como víctima, como persona, como una persona cercana a la persona que mataron, en este caso la muerte de Julio César, en el cual él fue torturado, porque así es, él fue torturado hasta matarlo. Realmente ahora yo me siento muy indignada porque sé que ahora, a pesar de que hemos hecho hasta lo imposible por esclarecer los hechos, por llegar a la verdad, para que se haga justicia, pues hemos recibido muchas trabas burocráticas, tanto por parte del gobierno local como el gobierno federal. Ahora, efectivamente yo tengo mi pequeña Melissa, que tiene apenas 2 años. Cuando sucedieron los hechos, tenía 2 meses cuando sucedió toda esta atrocidad. En el momento en que yo me enteré fue por medio de las redes sociales, en la fotografía que pues muchos conocen, en donde persiste una fotografía con un rostro desollado, o sea que no tenía la cara. Ahora, pues el primer paso que nosotros dimos como familia para encontrar la verdad fue solicitar la exhumación, porque se mencionaba en un primer momento en el fuero común, en una necropsia que nos entregaron a la hora del cuerpo, pues era que pues tenían la sospecha de que había sido la fauna nociva del lugar y que fue un traumatismo craneoencefálico.
Entonces, pues la verdad, al ver el cuerpo expuesto así de tal manera, pues no queríamos creer lo que le había sucedido y que así tal cual nos los estaban planteando las autoridades, pues no. Entonces nosotros como familiares quisimos realizar esta exhumación del cuerpo para que pudieran practicarle una nueva necropsia y pudiéramos saber cuál fue la causa de muerte de Julio César y si realmente él fue torturado. Entonces, por esa misma razón nos acercamos al equipo de antropología forense de la EAF para que pudieran apoyarnos en esta parte de los exámenes que se le practicaran a Julio en su momento. Marisa Mercedes, permítame hacer una pausa, vamos a regresar en esta conversación. Para irnos a la pausa, dejamos correr este fragmento de lo que dijo José Larrieta Carrasco, que es de la oficina del caso Iguala en la CNDH, y volvemos en esta conversación. Para los peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es claro que nunca hubo la acción humana, nunca hubo la intervención de ninguna persona, simplemente se describe técnica y científicamente por básicamente la descripción de las lesiones que dejaron la fauna, y de ahí comentaría que lo que nosotros, los peritos, alcanzan a determinar en el estudio que hacen sobre esas lesiones es que lo más probable es que haya intervenido perros. Recuerden la huella que hay con sangre, que pisa la sangre uno de los cojinetes de las patas del perro, ahí está. Y además porque la incisión que hacen son distintas las características de cuando incide un diente canino o cuando inciden incisivos. Los roedores no tienen caninos, son incisivos, y los perros sí tienen 10 caninos. Entonces hay unas lesiones características, vienen en el dictamen pericial. Desde luego el dictamen pericial es muchísimo más amplio de lo que aquí dijimos.